Saludos y bienvenidos a clase. A continuación, describiremos y ejemplificaremos las fórmulas básicas de derivación. Fórmula número 1. Derivada de una constante. La derivada de una constante c es igual a 0. Por ejemplo, sea f de x igual a 3. Luego, la derivada de f de x es 0. Así también, g de x, igual, a menos raíz quinta de 31. La derivada de g de x, es 0. Fórmula número 2. Derivada de una variable independiente. La derivada de una variable independiente x, es igual, a 1. Por ejemplo, sea f de x, igual, a x. Luego, la derivada de f de x, es 1. Fórmula número 3. Derivada de la potencia de una variable independiente. La derivada de la potencia enésima de una variable independiente x, es igual, al producto de n, por la potencia, n-1, de x. Ejemplo, sea f de x, igual, a x al cubo. Luego, la derivada de f de x, es igual, a 3x, elevada a la 3 menos 1. Donde, f' de x, es igual, a 3x al cuadrado. Fórmula número 4. Derivada de la potencia de una función. La derivada de la potencia enésima de una función f de x, es igual, a n veces el producto de la potencia, n-1, de f de x, por la derivada de la función. Ejemplo, sea f de x, igual, a x al cubo, más 5, a la 4. Luego, f' de x, es igual, a 4, por x al cubo, más 5, a la 3. Y esto, por la derivada de x al cubo, más 5. Después la derivada de x al cubo, más 5, es 3x al cuadrado. Resolviendo, 4 por 3, es 12. Quedando que la derivada de f de x, es igual, a 12x al cuadrado, por x al cubo, más 5, al cubo. Fórmula número 5. Derivada de una constante por una función. La derivada de una constante k, por una función f de x, es igual, al producto de la constante por la derivada de la función. Ejemplo, sea f de x, igual, a 3x a la 5. Luego, f' de x, es igual, a 3 por la derivada de x a la 5. Seguidamente, la derivada de x a la 5, es 5x, a la 4. Después, la derivada de f de x, es igual, a 15x a la 4. Fórmula número 6. Derivada de un producto de funciones. La derivada del producto de f de x, por g de x, es igual, a la derivada de f de x, por g de x sin derivar, más f de x sin derivar, por la derivada de g de x. Ejemplo, sea h de x, igual, a 3x, por x al cuadrado, más 9. Luego, h' de x, es igual, a la derivada de 3x, por x al cuadrado, más 9. Más 3x, por la derivada de x al cuadrado, más 9. Seguidamente, la derivada de 3x, es 3. Y la derivada de x al cuadrado, más 9, es 2x. Resolviendo los productos indicados, y simplificando los términos semejantes, resulta que la derivada de h de x, es igual, a 9x al cuadrado, más 27. Fórmula número 7. Derivada de un cociente de funciones. La derivada del cociente f de x, entre g de x, es igual, a, la derivada de f de x, por g de x sin derivar, menos f de x sin derivar, por la derivada de g de x. Todo lo anterior sobre g de x al cuadrado.
Veamos un ejemplo. X al cuadrado, menos 5, entre x más 2. Luego, h' de x, es igual a la derivada de x al cuadrado, menos 5, por x más 2. Menos x al cuadrado, menos 5, por la derivada de x más 2. Todo entre x más 2, al cuadrado. Después, la derivada de x al cuadrado, menos 5, es 2x. Y la derivada de x más 2, es 1. Seguidamente, resolviendo los productos indicados, y simplificando los términos semejantes, resulta, h' igual a x al cuadrado, más 4x, más 5, entre x más 2, al cuadrado. De esta manera, hemos definido y aplicado las fórmulas básicas de derivación. Bien, hasta aquí la clase. Y gracias por su atención.